Bienvenidos al YPG Biblical Cast, Conectados con Dios, el podcast que te conecta con los pensamientos de Dios. Bem-vindos a nuestro podcast, el podcast que te conecta com os pensamentos de Deus. E quero dar a bem-vinda a todos que estão conosco sintonizados. E você pode participar aqui através de nosso canal de YouTube, deixando seus comentários. Hoje estaremos falando de um tema muito importante e que seguramente vai tocar sua vida, sua história também, se você se identifica com esse tema. Juntos pelos rotos, hasta que Deus nos sanou. Estamos aqui com nossos invitados, a Maria, a também Michael, que estará compartilhando da história, de como eram suas vidas. Chegaram à igreja, pero antes de chegar à igreja já viviam como parejas e antes de estar vivendo como parejas, sofriam e padeciam de muitos problemas. Deixa-me saludar aqui a nossos invitados. Buenas tardes, Michael. Buenas tardes, Pastor. Buenas tardes, Maria. Buenas tardes. Nós vamos aqui agora falar, Maria, desde o princípio. Você vai contar como era a sua vida antes de chegar à igreja, antes de conhecer a Deus, como era Maria em sua casa, em sua família, como era a sua vida antes de tudo. Sí, pastor. Yo cuando era chiquita, pequeña, sufría con problemas desde mi niñez. Yo miraba bultos, escuchaba voces. Eso era algo que yo siempre tenía el problema de poder explicar para mi mamá, porque no sabía decirle a ella, y ella pues no sabía cómo ayudarme porque no sabía mi problema. Y eso me llevó a ser una niña muy nerviosa, muy siempre preocupada, que algo me perseguía y así, no querían ir a la escuela. Y crecí así, fui creciendo así con miedos, sintiendo que algo siempre malo me iba a pasar, ¿verdad? Entonces ahí fui creciendo así y llegué al punto de que sentía así como un vacío dentro de mí. Entonces ahí fue cuando me empecé a involucrar con malas amistades en la escuela, en la middle school y en la high school. Y luego llegué a un punto de que esas amistades me llevaban a hacer cosas que realmente no era para yo estar haciendo a esa edad. Tomábamos, sorry mom, pero sí, no iba a la escuela, claro. Me la pinteaba, como se dice, iba a las playas, haciendo cosas que no debería de ser. Entonces, en una de esas veces que estaba haciendo algo que no debería de hacer, había alguien mayor que empezó a abusar de mí. Entonces, yo no di autoridad, nada de eso, sí, más estaba en el lugar equivocado, personas equivocadas, y eso aconteció. Entonces, eso dentro de mí empezó a causar aún más esas traumas que yo tenía, empezó a causar problemas en mi interior. Llegó al punto de que esa persona me esperaba fuera de la escuela y yo me sentía amenazada porque tenía pistolas, cuchillos, que si yo no me metía al carro me iba a hacer daño a mí o a mis familiares. Y ahí fue creciendo esa ansiedad dentro de mí, esa preocupación, no tenía paz. Yo sentía que siempre alguien a mi alrededor me iba a hacer daño. Entonces yo no tenía cómo decirle a mis padres lo que estaba pasando. Yo pensaba, si yo digo, entonces ¿será que él va a venir y va a dañarme a mí, a mis padres, a mis hermanitos? Entonces yo callé eso, solo una amiga mía sabía de eso, más en ese tiempo la amiga pensaba que era algo cool, es mayor de edad, sí, tiene carro, más yo dentro de mí, yo sabía que eso no era correcto. Entonces yo no sabía cómo salir de esa situación, porque fue a lo largo como de 4 meses que eso estaba aconteciendo. Entonces llegó al punto de que yo le dije a él, ¿sabes qué? Salí embarazada, me eché una mentira, dije, salí embarazada, entonces las autoridades quieren saber quién es. Entonces fue en ese momento que él desapareció. Y yo pensé, ok, ya acabó todo, ¿verdad? Mas realmente seguí con eso dentro de mí. Y aún peor, porque yo tenía la visión de que, va a llegar el día que yo me voy a casar, voy a estar con la persona correcta, voy a poder... Como que algo de mí fue robado, ¿verdad? Entonces yo ya me sentía sucia, me sentía aún más vacía. Y ahí fue que empezó así toda la depresión y todo eso. Más yo quedé callada. Nunca nadie supo de eso. Yo guardé todo eso. Entonces fue allí que un día en la escuela
miré a Michael por primera vez. Sí. Y algo de él me gustó. En ese entonces usted tenía ¿cuántos años? Yo tenía 16. 16 años. Okay. Yo tenía 16 años. Ahí yo me había dicho a mí misma, yo jamás voy a estar con un hombre. Yo jamás quiero tener relación con un hombre. Yo no quiero un novio. Yo no quiero nada. Y antes de que sucediera eso con esa persona, yo tenía un noviazgo en la high school, en los primeros años de high school, más esa persona me traicionó con alguien más. So, era como todo era mal. Mis relaciones con él eran mal. Entonces yo decía entre mí, yo nunca voy a ser feliz, yo no quiero tener novio, nada de eso. Más allí, Mike, lo miré y me gustó, me llamó algo la atención de él, más yo me decía a mí misma, no, porque tú no vas a ser feliz, solo te va a usar, solo te va a engañar. Y allí un día sí me animé a conocerlo, fuimos amigos por un corto tiempo y allí me fui enamorando de él. Y Michael, ¿cómo era su vida al principio, no? Antes de llegarmos a hablar de la relación de los dos, del noviazgo y cómo todo empezó, nosotros podíamos acompanhar de lo que aconteceu com ella, como era o passado de ella, lo que ella enfrentou e como era su vida en ese entonces. Llegué como a los 10 años de edad. Había muchos problemas entre mi mamá y mi papá, ellos no podían estar juntos. Entonces yo crecí con ese problema en casa, ¿no? Sí. Más, entonces siempre yo sentía solo, ¿no? Solo porque mis papás no estaban ahí, incluso mi abuelo, él cuidaba de mí, mis otros hermanos. Entonces yo siempre tenía ese sentimiento de estar en cosas, pues, en la escuela, o incluso yo jugaba fútbol americano, pero en ese tiempo yo no quería jugar. Ellos nomás como me pusieran para, no sé, distraerme o no sé, algo. Antes de high school, en middle school, yo ya estaba fumando marihuana, embrocándome en cosas que no era bueno. Yo probó diferentes drogas también, éxtasis, diferentes cosas. Entonces, incluso hasta en high school yo estaba haciendo estas cosas. También tomaba mucho, eso era una cosa que yo hacía también. E algo curioso, Michael, desculpe interromper, muitos são os jovens que pensam assim, pero como que eu não lo consigo? Porque normalmente para comprar, seja a droga ou seja álcool, tem que ter alguma prova, não? Como que vou aprovar? Como você conseguia, de que maneira você conseguia, ou como você buscava alimentar este vício? Para la marihuana era lo más fácil, porque todos lo tenían. ¿Isso adentro, fuera de la escuela o los dos adentro, lugares? Afuera, diferentes personas. O sea, si un amigo no la tenía, él conocía a alguien que la tenía, y ahí es solo dinero, ¿verdad? Que ellos quieren y ellos le dan, pues, las drogas, ¿no? Sí. Y alcohol, hay lugares que ellos no te piden el ID. Ya con eso, si usted parece, ¿no?, que es de 21 años o más, ellos te lo venden. Sí, entonces yo crecí así. Yo hacía, como te digo, para mí yo paraba, era fácil a parar todas las drogas menos la marihuana. Esa para mí era lo más difícil. Entonces yo me faltaba a la escuela. Yo no iba a la escuela casi por muchos días, ¿no?, del año. Y ahí, pues, mi mamá, ella se notaba. Aunque yo no vivía con ella en ese tiempo, más ella, de todos modos, ella cuidaba de las cosas que, o sea, de la escuela, las diferentes cosas que uno tiene que preocupar, ¿no?, cuando es madre de sus hijos, de un hijo. Y le llamaban a ella que está faltando a la escuela, y yo empecé a portarme mal en casa. Bueno, ella escuchaba de mi abuelo. Y allí mi papá, no mencioné en el principio, pero mi papá fue deportado a México. Entonces él vive en México hasta hoy. Y ella me decía, si tú sigues así, yo te voy a mandar a México con su papá.
Y al fin ella me mandó a México. Wow. Sí, me mandó a México y yo estuve ahí como unas 6 meses, algo así. Y ella me compró el boleto solo para ir, no de regresar. Entonces, eso es cuando pues mis tíos de parte de mi papá dijeron, hey, ya empezó el año de la escuela y era mi último año de high school. Y ellos pues me compraron el boleto, me mandaron para atrás porque ellos no, pues pensaron que algo está mal ahí, de yo todavía estando ahí en México. Entonces eso es cuando fui a la escuela donde ella estaba, porque esa escuela, ese high school, esa high school no era la high school que yo, era la primera año que yo Sí. fui a ese high school. Entonces, cuando yo llegué, aunque yo conocía personas, porque yo crecí en yo no quería tener amigos o amistades, nada de eso, porque yo ya estaba ya haciendo cosas malas y yo quería cambiar, ¿no? Un parte de mí me decía, ya pórtate bien, ya, haga las cosas bien. Más cuando llegué en ese high school, yo no tenía amigos. Incluso yo creo que ella también puede decir que ella no me miraba con muchas personas, amigos, nada de eso, aunque yo conocía a muchas personas. Y sí, eso es cuando yo conocí a mi esposa. Ou seja, foi aí que vocês se conheceram, não? Ella com problemas para os jovens e vocês que acompanham agora o podcast, al princípio, ella teve problemas, Maria, problemas em la casa, problemas em la família, se juntou com amistades, supostamente verdadeiras amistades, que levou a uma relação tóxica onde ella não queria e sofreu agir abusos e também muitos problemas. Outra relação com traição, ou seja, herida. E Michael, que a um jovem, a um adolescente, entrou no caminho das drogas. E involucrando-se nas drogas, o mamá ao ponto de sacar ele do país com ele pensamento, melhor cambia de lugar, que não foi ele caso, não? Que às vezes ele, papai e a mamá, pensa que é cambiando de lugar, ou vou cambiar de país, ou vou cambiar de cidade, a vida de mim vai cambiar. Pero o problema não está em lugar. E é o que nós estaremos falando e provando. O problema em la vida de los jóvenes, ou em la vida del jovem, não está em lugar onde ele vive, não está em la casa que ele mora, e sim está dentro dele. E nós estaremos falando mais sobre este tema. E Maria, vamos seguir agora a história e o testemunho. Foi aí que, na escola, você conheceu a Michael e entrou nessa relação. Como foi esta relação al princípio? En el principio parecía que todo mi pasado había sido borrado. Parecía que como él ya era mi felicidad, que yo ya había por fin encontrado a alguien. Porque realmente Michael sí siempre fue una buena persona, que tuvo mucho amor para darme, porque también se enamoró de mí. Donde yo me equivoqué es pensando que él sería suficiente, ¿verdad? Porque a veces uno piensa, ya encontré a la persona, ya voy a ser feliz para siempre. Mas no fue así, porque pasó aquella fase principal. Sí. Cuando uno se enamora, estamos en aquella burbuja que solo soy yo y él en el mundo más. Entonces ahí empezamos a conocernos más y ahí empezaron un problemita aquí, un problemita allá y yo pensé, esto no era tal como parecía en el principio, ¿verdad? Porque ahí, claro, nadie es perfecto y ahí, más yo fui aguantando hasta que salí embarazada. Salí embarazada con mi primer hijo, todavía estaba en la high school. Ahí empezaron problemas hasta incluso de salud dentro de mí. Mi hijo nació antes de tiempo también, ahí fue problemas en mi hijo de salud. Ahí empezó, fueron aumentando dentro de mí. Y incluso recuerdo una vez que yo y mi mamá fuimos al mercado y aquella persona del pasado me anduvo buscando y ese día me encontró. Sentí ese día, pastor, que la sangre, I became cold, la sangre se me enfrió y yo cuando miré me quedé así. Yo dije, oh my God, va a empezar todo de nuevo, aquel tormento, ¿verdad? Se me acercó aquella persona y solo le dije, déjame en paz, vete de mi vida. Y le dije, yo ya ni vivo en el país, solo estoy aquí de visita.
Después de eso, empezó dentro de mí otra vez aquella ansiedad, aquella depresión. Incluso mi esposo ni sabía de mi pasado, yo permanecí cerrada con eso, yo empecé a esconder eso y fue allí que yo empecé a no poder dormir en las noches. Yo tenía así como aquella que siempre tenía que estar mirando detrás de mí, a ver si alguien no iba a venir, si él no iba a venir, hacer daño ahora a mi esposo, a mi niño. Yo vivía de aquella manera. Entonces, nunca le dije, más allí yo aguanté y yo me quedé silencio de todo eso, y fue cuando empezó aquello de mi niñez que yo empecé a mirar otra vez aquellos bultos, escuchar voces, como que todo, ahora era todo mi pasado, ahora me estaba atormentando y atacando todo a la vez. Y fue allí que incluso mi esposo perdió su trabajo. Y dije, aquí ya es el fin de todo. Yo ya pensé, es mejor morir. Yo dije, es mejor morir. Yo no quiero causar más problemas, ni para él, ni para mi hijo. Incluso llegué al punto de que hice un video de despedida para él, para mi hijo, y dije, me voy a quitar la vida, perdónenme, pero no quiero seguir así. Ya no aguantaba más. Planeé mi muerte. Dije, esta noche me voy a emborrachar y me voy a echar a las vías del tren. Y fue a ese punto que yo llegué, pastor. Usted pensou nisso e chegou a programar-se para poder hacerlo. Sim. E nesse entonces, vocês já estavam juntos e de aí você estava acompanhando todo o sofrimento, o que passava, porque vocês já estavam juntos, se conheceram, o embaraço. Como foi para você desde o princípio da relação e como foi a relação durante esse tempo? Yo la quería mucho. Como al principio, O sea, ¿no? desde el principio. Yo no era de ese tipo de persona de ir y tener novias o buscar novias. Incluso yo crecí con muchas mujeres, mis tías, ¿no? Entonces yo sabía cómo respetar a las mujeres y no verlas así solo de querer estar con ellas o nada de eso. Entonces todo iba bien. Como ella mencionó, yo no sabía del pasado de ella. Ella no me mencionó nada de eso. Entonces, ya años después, cuando ella empezó a tener esa ansiedad, depresión profundo, yo no sabía por qué. La llevábamos a doctores y ellos no podían encontrar nada. Entonces yo estaba muy como confundido, ¿no? Sí. Pero yo la quería mucho y me dolía mucho mirar a ella sufrir, porque ella incluso miraba cosas moviendo y ella me dice, mira, está moviendo. Y yo pensando, no, nada está moviendo. Y me asustaba poquito porque yo nunca aunque yo tenía mi pasado, las cosas que yo pasaba, yo nunca llegué a sentir lo que es depresión o ansiedad, nada de eso. Entonces pues eso me asustaba, ¿no? Pero yo la quería y yo no le iba a dejar solo porque ella estaba pasando por lo que ella estaba pasando. Claro. Pero sí era algo que para mí era muy difícil porque yo la miraba sufriendo y yo no podía hacer nada por ella. Solo, pues, to comfort her, es solo que yo podía hacer. E nesse entonces, quando, por exemplo, ele estava todavia na high school, quando mencionou, estava todavia na high school quando se enterou do embaraço, correto? Sim. Ok. E nesse entonces, você já havia terminado a high school, já estava trabalhando? Como foi sua reação? Para você foi algo que de pronto você foi assumir, foi algo positivo? Ou quizás le deixou pouco preocupado? En el principio yo era muy preocupado, y más preocupado que mi mamá, mi abuelo se iban a dar cuenta que mi esposa mi novia en ese tiempo estaba embarazada. Entonces, para mí eso me afectó mucho, pero yo y ella tenemos 1 año de diferencia de edad. Entonces, cuando ella estaba en la última año de la escuela de high school, yo ya terminaba, o sea, y como yo no hice bien en las clases, yo tuve que ir a una escuela de adultos después. Entonces, mientras ella terminaba el high school, yo estaba en
escuela de adulto, porque el plan era para mí ir al Army, Sí. Sí, el Army. Eso es lo que mi abuelo quería, porque él miraba cómo yo estaba y él miraba que nada Sí. nada estaba saliendo bien para mí, ¿no? Entonces, la única cosa que yo necesitaba de ir al Army era eso, el diploma de high school. Los créditos que yo tenía no era suficiente. Entonces, sí, pues yo quería, claro, eso es cuando mi esposa se estaba embarazada y yo pensé, pues hay que trabajar, hay que hacer algo, ¿no? Y empecé a trabajar, pero de todos modos era muy difícil, ¿no? Porque era solo yo que estaba trabajando y no teníamos así mucho. Entonces eso me estresaba a mí, ¿verdad? E quando foi que tudo desmoronou? Você me dijo, não? Em sua vida, que passou isso. E foi aí que, para você, que foi que tudo desmoronou. Quando você disse assim, já não há salida, não há solução, melhor me quito a vida. Sí, pastor, era en ese entonces de que yo, como le dije, planeé mi muerte, detalle por detalle, que hasta le dejé un video para mi hijo para que él me recordara, que él me viera y pidiéndole perdón. Porque yo ya me imaginé, fue incluso un día que una voz en mi cabeza ya me había dicho, este es tu fin, y me dejó ver como una historia así como que era mi hijo creciendo sin mí, un sufrimiento. Eso a mí me dejaba desesperada porque dije, ¿cómo voy a seguir viviendo de esta manera? Yo ya no tenía ni fuerzas, pastor, no tenía ni fuerzas, no podía comer, no podía dormir, yo estaba sufriendo en vida. Mas yo dije, no, tengo que acabar con ese sufrimiento. Y era un engaño, ¿no? Porque dentro de mi mente decía, va a acabar todo, ellos van a ser felices. Más, entonces es algo increíble porque esa noche yo no conocía de Dios, nada de eso. Yo oré, yo dije, mi Dios, si tú realmente existes, muéstrame donde yo puedo encontrar la ayuda que yo necesito. Porque parte de mí ya estaba, 99% de mí ya estaba decidida en lo que iba a hacer, más había aquello que, una esperanza, yo quería porque tenía un hijo. Quizás si no tuviera un hijo, quizás lo hubiera hecho y hubiera pensado doble. Claro. Más. Y dormí esa noche, dormí, y tenía que pasar ese día, y dormí, quedé dormida, que no podía dormir, y fue algo así. Entonces, al siguiente día, mi mamá, yo tenía cita al doctor, y ahí ella me dijo, mira, si tú sigues de la misma manera, estás perdiendo mucho de peso. Te voy a tener que, si para la próxima vez que vienes sigues perdiendo de peso, porque yo perdí mucho peso. Si estoy chiquita, imagínate, pastor, aún más. Entonces me dijo, si tú regresas y sigues bajando de peso, vamos a tener que ponerte en un lugar como aquel lugar psiquiátrico, sí, ¿no? Que pensaban que estaba loca, volviéndome loca y pensaban que yo le iba a hacer daño a mi hijo. Dijo, te voy a poner en un lugar y el niño vamos a tener que poner a alguien que pueda cuidar de él. Y ahí aún me desesperé aún más. Yo dije, pues, ¿qué va a pasar? Y ese mismo día mi mamá, escuchando también eso, dijo, vamos a ir a un lugar aquí donde te puedan ayudar, que era un lugar como así de brujos. Sí. Entonces me llevó allí ese mismo día. Y cuando entramos allí me sentía aún más peor. Ahí me dio ciertas cosas que usara, que llevara para casa. Sentí peor el instante de que pisé allí y yo dije, mamá, no me siento bien, yo ya estaba cansada. Mi mamá también vio todo esto y también ella sufría junto con Michael. Era un sufrimiento. Entonces, mi mamá en ese instante que estaba manejando, ella se recordó de que una vecina donde vivíamos antes le había dicho de un lugar, que si ella algún día ocupaba una ayuda o algo, que fuera en ese lugar. Y dijo, vamos a ir. Y recuerdo, fuimos al doctor, al brujo, y me quería llevar a otro lugar. Yo no quería, yo quería ir a la casa, a encerrarme en mi cuarto oscuro, donde yo me sentía así un poquito más, según calmada, ¿verdad? Donde podía estar sola. Y dijo, te voy a llevar. Yo, no, llévame para casa, más allá. Y insistió conmigo, ya manejando, fue al lugar. Y ahí fue donde encontramos la iglesia, ¿verdad? Ese día fuimos por primera vez, llegué. Me bajé del carro con pocas fuerzas, entré, había alguien allí, un obrero que me ayudó y me subió al altar, le dije mi experiencia, lo que yo estaba pasando y dijo, aquí tú vas a ser sanada, tú vas a ser curada y vas a ser liberada. Fue primera vez que yo escuché una palabra positiva, porque todo lo demás era negativo. Y allí él hizo una oración por mí y yo, después de esa oración, yo sentí que algo de mí
se desprendió, algo de mí salió. Y yo sentía un poquito de paz, yo sentía tranquilidad, algo que yo no había sentido en toda mi vida. Entonces yo me quedé así como, wow, like, este es el lugar. Yo pensé en ese momento, este es el lugar. Yo pensé, Dios escuchó mi oración, Dios es real. Ahí fui a casa y ese día yo pude comer y dormir bien. Y yo quería, siguiente día volvimos a ir. Y así seguí, siguiendo yendo, no, ni un día fallé y hasta que realmente fui liberada. Ajá, y Dios me liberó de todo. Fue un proceso que yo tuve que hacer, mas yo miré la mano de Dios en mi vida y Él me liberó completamente, pastor. E usted vê, jovem, que quando uno entende que Deus, Ele não une vidas, Ele une propósitos, porque tudo estava abaixo um propósito. Tudo estava de acordo com o que ia acontecer hoje. Nada é uma casualidade. E Michael, qual foi seu primeiro contato com a igreja? Porque de pronto você foi acompanhando a ella, pero também você traía seus problemas interiores. Sí. Que normalmente o homem quer ser forte delante de la mujer e agora delante de la esposa, del hijo, e nesse entonces você teve que estar sempre acompanhando ella e apoiando-la. E como foi seu primeiro contato, não? Em la igreja, na presença de Deus, porque assim como ella teve o processo de liberação, como foi em seu caso com os vícios e com os problemas que você traía de antes? Sí, yo, mire, voy a empezar de decir, mi abuelo siempre nos llevaba a la iglesia cada domingo, pero yo nomás iba porque me llevaba, ¿no? Entonces yo no sentía que yo necesitaba a Dios o una iglesia. Entonces, hasta que yo vi a mi esposa sufriendo, aún que yo la veía sufriendo, agarrando la ayuda que ella necesitaba, yo pensaba que yo estaba bien, aunque yo tenía vicios y, como te digo, la marihuana era el más difícil para mí. Hay muchas personas, incluso hay muchos jóvenes que pueden decir que ellos no están adictivos a la marihuana, pero trata de no hacerlo un día y si está en tu pensamiento todo ese día, es una adicción. Y esa adicción es muy fuerte. En realidad, pastor, que yo he probado muchas drogas, ¿no? O diferentes, no muchas, pero diferentes drogas. La marihuana es la más adictiva, pastor. Porque en el mundo es como si no es natural, crece de la planta. Es una droga y una droga fuerte. Incluso cuando yo estaba en la iglesia o empezamos a venir a la iglesia, yo seguía fumando marihuana. Y pues para mí yo no sentía que yo necesitaba a Dios. Yo me sentía que yo estoy aquí para mi esposa, ayudando a ella. Pero era un engaño, ¿no? Yo estaba engañando a mí mismo para huir, ¿no? De la voz de Dios, porque era Dios llevándome allí. Y cada vez que yo sentaba allí en el salón escuchando al pastor, porque yo la acompañaba todos los servicios. Aunque yo era así, ella necesitando, yo me participaba en todo. Y era eso, ¿no? Que Dios también quería a mí también, no nomás ella, ¿verdad? Pero yo siempre rechazaba, ¿no? Rechazaba que yo necesito a Dios, que conmigo yo no estoy sintiendo lo que ella está sintiendo, entonces no es para mí tener que buscar más a Dios, ¿verdad? Entonces era así y duró mucho tiempo, pastor, voy a decir como unos 5 años, 7 años para que yo me tomara las cosas en serio. Y mi esposa ya era obrera, ya casi 4 años por ahí, ¿no? O 3 años, algo así. Y yo miraba el cambio en ella y eso empezó a pesar en mí, ¿no? Like, ¿qué estás haciendo? Ya es para que usted estaba más
allá, ¿no? En la vida, no solo en la vida económico o en la familia, pero con respecto de mi salvación, ¿no? Y sí, era así, Pastor. Duré mucho tiempo porque yo estaba duro de corazón, ¿no? Y yo, como muchos hombres, somos ¿qué es la palabra? Como macho, ¿no? O sea, Sí. queremos ser, según nosotros, fuertes, más. Es fuerte de las fuerzas, no es... no compara, ¿verdad? A las fuerzas de Dios que Dios quiere hacer en nosotros. Y eso, para mí, yo duré mucho tiempo, Pastor, para escuchar la voz de Dios. Pero, como te digo, en el principio yo pensaba que yo estaba ahí para ayudar a mi esposa. Y en realidad eso no eran los planes de Dios. Ahorita vamos a lo bueno, a cómo la vida de ustedes se transformó cuando tomaron la decisión de casarse y tener una vida totalmente diferente de lo que traían antes, ¿no? Claro, todavía tienen sus problemas, sus luchas, como toda relación, todo matrimonio, toda familia tiene. Pero hoy es diferente porque ustedes ya saben cómo lidiar con cada situación, ¿no? Sí, pastor. Cuando nosotros llegamos, claro, no estábamos casados, llegamos rotos, ¿verdad? Llegamos rotos con nuestros equipajes del pasado, todo. Era como un new start. Era como vamos a empezar todo de cero, vamos a empezar todo de nuevo, ya que estaba yo recibiendo la ayuda que necesitaba y ya tenía como mi mente clara de lo que Dios quería de mí. Más allí Dios pidió que nos casáramos porque está escrito. Yo me recuerdo que un pastor así dijo, ustedes no están casados, y ese era mi sueño, un día casarme, ser feliz, ¿verdad? Entonces los dos tomamos la decisión que íbamos a empezar todo de nuevo, todo como debería de ser desde un principio. Ahí nos casamos, que fue un día glorioso, nos casamos bien, ante Dios estamos bien. Entonces ahí yo empecé a realmente sentirme bien y con esa felicidad porque yo ya sentía que yo ya estaba en esos caminos correctos, ¿verdad? Entonces, más allí, como él dijo, él duró un tiempo para dejar los vicios, las drogas, todo eso. Eso dentro de mí también todavía causaba un poquito de problemas, mas yo ya estaba con aquello de que como Dios me cambió, yo sé que un día va a cambiar a él. Ahora yo tenía la esperanza de Dios, no de un hombre o de mí misma. Yo sabía que Dios iba a hacer su trabajo completo. Ahí yo oraba por él, yo hacía lo que una esposa debería de ser conforme a la palabra de Dios para él. Entonces yo era ahora era al contrario, ahora yo ayudaba a él. En el principio él me ayudaba a mí, ahora era mi turno de ayudarlo a él, ¿verdad? Entonces llegó el día que él completamente se entregó a Dios y allí ahora somos los dos que estamos luchando con Dios y estamos en el camino donde al inicio teníamos que haber estado, ¿verdad? Porque yo a veces le digo a mi esposa, ay, si nosotros hubiéramos conocido mucho, mucho más antes, no hubiéramos sufrido tanto, ¿verdad? Más le doy gracias a Dios por todo también, porque al punto de que yo llegué fue aquí y ahora podemos ayudar a otras personas que quizás pasaron por lo que nosotros pasamos, ¿verdad? Y ahora estamos juntos en la fe y con un mismo propósito. Y estuvimos hablando y hemos estado hablando también con los jóvenes ahí de la iglesia que Dios tiene que ser el centro. Dios siempre tiene que ser el centro, porque si dos personas están haciendo la voluntad de Dios y no preocupadas con un relacionamiento o queriendo correr tras un noviazgo, porque ahí una persona se pierde, ¿verdad? Más si las dos personas están corriendo para Dios y haciendo la voluntad de Dios, va a llegar el momento que esas dos personas se van a conocer y van a estar con la base principal, que es Dios, la palabra de Dios, y todo va a dar cierto. Aunque dos personas piensan diferentes, tienen sus maneras de pensar, vienen de un pasado, mas Dios es quien nos une y allí los dos podemos estar con ese mismo propósito y Dios nos da así nos conectamos. Yo le digo a mi esposo, somos diferentes, mas tenemos aquella base principal que nos conecta y allí podemos entendernos. Allí cuando vienen problemas, luchas, nos conectamos a Dios y allí Dios nos da la dirección. E Maicon,
Cuéntenos como foi para liberar-se del vício de la marihuana e quando você decidiu, não? Agora eu necessito entregar-me a Deus. Derrou o orgulho de lado porque estava na igreja, tinha o problema de la esposa resuelto espiritualmente, você já havia mirado o cambio, a transformação, pero todavia você seguia com este vazio, com essa situação. E como foi o processo que você se converteu e teve sua vida transformada? Entonces yo miraba que yo no podía parar de usarlo. Incluso, como yo ya mencioné, yo iba a la iglesia y aún así yo usaba, o sea, antes de ir o el que sea. Aún así, yo no sentía que yo necesitaba cambiar o que yo tenía un problema. Hasta que un día Dios habló conmigo y Él me dijo, ¿en serio? ¿Tú quieres seguir así? Y yo, pues, back and forth, right? Con Dios, diciendo a Dios que yo no tengo problema de por qué parar. Si es algo natural, es algo que viene de usted, porque eso es el engaño, ¿no? Que muchos se apoyen. Yo siempre decía eso, pero yo sabía que no era algo bueno. No, algo adentro de mí me decía, no, esto no es bien, no está bien. Dios me reveló, a ver, para un día, a ver, y por eso yo ahorita mencioné, porque eso nunca se me vaya. Para por un día a ver si usted puede parar. Porque siempre yo pensaba, la marihuana es muy fácil. De todas las drogas, alcohol, todo, eso es la más fácil para no hacer. No podía parar fácil. Y eso ahí Dios me reveló que yo tengo un problema. Sí. Y ahí es cuando yo decidí de parar y hay un dicho en inglés que se dice cold turkey, que es parar, o sea, no, ya ves que hay formas de parar, usted puede tomar o hacerlo menos veces por día, o hacer un día sí, un día no, y ya poco a poco tratar de, no, yo completamente paré. Yo me embrucaba más en las cosas de Dios y ahí yo fui recibiendo fuerzas de Dios. Hasta hoy yo pienso, era muy fácil de parar, de no hacer. Y solo con las fuerzas de Dios, en realidad, Pastor. Porque si era por mis fuerzas, todavía yo creo estuviera fumando marihuana, ¿no? Para mí, yo necesitaba más de Dios y eso es lo que me faltaba. Por eso yo sentía ese vacío. Por eso yo sentía que yo tenía que usar. Yo siempre trataba de huir de mi pasado y escapar, ¿no? Pero ese escape, usted no se va a escapar por mucho tiempo. No es para fin o para siempre. Es momentario, ¿no? Y ya después uno se regresa a la realidad de lo que nosotros tenemos adentro de nosotros. Y para mí, pues, yo tenía que parar, Pastor. Yo miré en mí que yo no estaba bien. Yo no podía parar. Eso es algo malo, ¿no? O sea, de sentir. Y pues sí, me entregué más a Dios y ya no tengo ese problema. O sea, vida hoy transformada. No vícios. Nada. Ningún problema. Ninguna. Vida transformada. Vida transformada. Jóvenes, vocês que estão acompanhando agora esse podcast e de pronto você conhece a alguém que está sofrendo o mesmo que Michael e Maria sofreram no passado. Comparte este vídeo. Vai quedar aqui gravado em nossa página. Comparta este vídeo, que não é solamente uma história, e sim uma vida transformada, de propósitos que Deus uniu, que aparentemente não havia salida, que aparentemente era algo impossível. A los olhos humanos era algo impossível. El rechazo de la mamá, problemas em la casa, problemas espirituais, sempre buscando na salida uma maneira de solucionar este problema e não encontrava. Porque o Senhor Jesus nos ensinou o caminho e donde eles, ahorita, têm suas vidas transformadas. Como
Maria mesmo mencionou, el Deus, sendo ele centro de todo, usted sabrá donde e como solucionar a cada situação, a cada problema. Eu queria cerrar nosso podcast com um mensagem, com uma palavra aqui no livro de Salmos 147, versículo 3, ele disse, ele sana a los quebrantados de coração e venda suas heridas. Ou seja, esta promessa é um propósito que pode sim para a sua vida. Você que quer ser curado desta herida. Você que quer ser sanado desta herida emocional, espiritual, você poderá encontrar uma saída, uma resposta. E vocês são hoje coordenadores do grupo de jovens na igreja de Fontana, não? Sí, Poderia dar a direção da igreja de Fontana? Sí, es en 8020 Citrus Avenue en la ciudad de Fontana. Ou seja, se você quer conhecer mais, ser acompanhado ou vive aí na cidade de Fontana, vocês podem buscar esta igreja e allí estará Michael e Maria, que hoje, antes que viviam barro problemas, uma vida destruída, hoje ha ajudado a outros jovens a superar e vencer estes problemas que estão vivendo, ok? Foi um gosto estar com vocês em nosso podcast de hoje e me gostaria que vocês sempre estuvieran conectados neste podcast todos os lunes às 6 da tarde aqui em nosso canal de YouTube, o YPG Cali Oficial, como também em nossa página em Instagram. Que Deus les bendiga a todos.